Existe dentro de este inmenso universo una galaxia diferente que contempla un mundo insólito, un mundo que se habita poco a poco y que crece con mucha rapidez, un mundo que va forjando su nombre, su personalidad, y una vez que lo visitas, es muy difícil salir de él. Como todo mundo, tuvo su creador, su inicio, su luz, sus estrellas y sus maravillas. Bienvenidos al mundo del videojuego. Para hablar de la creación, nos remontamos a los primeros experimentos tecnológicos que al día de hoy se consideran parte de este mundo, alineados con sus creadores, quienes se consideran padres de este universo. OXO, desarrollado por Alexander Douglas en 1952, y el Tennis for Two, creado por William Higginbotham en 1958. El primero era una versión del clásico Tate-Ti, en tanto que el segundo era un osciloscopio con dos líneas horizontales que simulaban una cancha de tenis. Sí, hace 60 años, los videojuegos se veían así. Recién en 1972, los videojuegos comenzaron a verse como un negocio. Ese mismo año, Ralph Baer creó la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos de la historia. Era un aparato que se conectaba al televisor con dos mandos rectangulares bastante primitivos. De hecho, la consola estaba fabricada exclusivamente a base de resistencias, transistores y condensadores. No tenía ni un procesador, ni una unidad de memoria, ni nada que la hiciera parecer a una computadora. Obviamente, la Magnavox no tenía capacidad de procesamiento, así que los jugadores debían anotar los puntos a mano en una hoja de papel. El set que completaba el aparato incluía unas fichas, billetes y dados, así que se parecía más a un juego de mesa que a un videojuego. La Magnavox tuvo cierto éxito y en ese año se vendieron unas 100.000 unidades a un precio de $100 por unidad, que ahora vendrían a ser más de $600. Uno de los juegos pregrabados que incluía la consola era un ping-pong que desató un fenómeno en todo el mundo. En esta historia hay muchos nombres importantes, así que hay que recordarlos a todos. Uno de ellos es Nolan Bushnell, quien en 1972 fundó junto a Ted Budney la compañía Atari. Bushnell ya había hecho sus propios experimentos en el campo de los videojuegos con el desarrollo del Computer Space. Pero Nolan tenía un sueño. Quería construir un videojuego que pudiera ser jugado por cualquiera. Después de probar el ping-pong de la Magnavox, Bushnell se dio cuenta de que el juego creado por Baer podía ser mejorado, y junto al ingeniero Al Alcorn, creó su propia versión llamada Pong. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular de la industria. Cuenta la historia que para probarlo instalaron una máquina en un bar de California, en los Estados Unidos. Para jugar una partida, la gente tenía que insertar una moneda que caía en una caja dentro del aparato. Un día después, lo llamaron a Bushnell para avisarle que la máquina no funcionaba, pero en realidad el problema era que ya no entraban más monedas. Para finales de 1974, Pong ya tenía cerca de 10.000 máquinas instaladas por todo Estados Unidos. El problema fue que muchas empresas crearon su propia versión del Pong, lo que impidió que Atari dominara el mercado. Pero Bushnell tuvo un sueño nuevo. Ya había creado un juego accesible para todos, pero ahora quería llegar con su creación a todas las casas de los estadounidenses. En 1974, Atari desarrolló una versión hogareña de Pong, que fue un éxito inmediato. En Navidad de 1975, se pusieron a la venta 150.000 unidades y se vendieron todas. 3 años más tarde, en 1977, Bushnell y compañía crearon la Atari 2600, una consola con cartuchos intercambiables que revolucionó para siempre el mundo de los videojuegos. Para 1980, la Atari 2600 llevó a las casas de todos un juego llamado Space Invaders, que ya era un éxito en los arcades. Ese mismo año, la compañía Namco creó Pac-Man, que tuvo el récord Guinness en ser el juego más exitoso de todos los tiempos. Pac-Man se hizo tan famoso que hasta tuvo su propia serie animada. Un año más tarde, en 1981, el diseñador japonés Shigeru Miyamoto creó el juego Donkey Kong. En este título,
Un gorila gigante tenía raptada a una princesa y había que rescatarla. El encargado de tamaña tarea era un simpático personaje bigotudo, saltarín, con un mameluco rojo. Si bien en aquel juego ese personaje no tenía nombre, más tarde lo íbamos a conocer como Mario. Para 1982 había muchas compañías dedicadas a la producción de videojuegos en los Estados Unidos. Todos querían meterse en el negocio. Sin embargo, muchas empresas empezaron a desarrollar juegos de baja calidad, lo que generó mucha desconfianza en los clientes americanos. Para 1983, Atari y muchas otras empresas productoras de videojuegos declararon la quiebra o cerraron para siempre. Mucha gente anunció el fin de la industria. Parecía que los videojuegos eran una moda pasajera, y esa moda se había terminado. Los videojuegos siguieron más vivos que nunca y evolucionaron hasta convertirse en lo que son hoy en día. Y en eso tuvo mucho que ver una compañía japonesa que desde el siglo XIX se venía dedicando al entretenimiento, Nintendo. Sí, aunque no lo crean, Nintendo existe desde el año 1889. Claro que en aquella época los videojuegos no existían. Nintendo era una empresa que se dedicaba a producir y comercializar mazos de naipes. Pero volvamos al presente, o más o menos. Estamos en el año 1983 y el mercado de los videojuegos está en decadencia. La sobresaturación de productos en los Estados Unidos, muchos de ellos de mala calidad, hizo que los clientes perdieran el interés en el entretenimiento electrónico. Ese mismo año, en Japón, Nintendo iba a comenzar a revertir la historia con el lanzamiento de Famicom, un sistema de 8 bits muy fácil de usar, con cartuchos intercambiables y una cantidad de títulos impresionante. Esa consola llegó a los Estados Unidos 2 años más tarde, con el nombre de Nintendo Entertainment System. Y para asegurarle a los usuarios que lo que estaban comprando era bueno, Nintendo implementó un sello de calidad para cada uno de sus juegos. El sistema fue un éxito, tanto en Oriente como en Occidente, y sirvió para revitalizar la industria de los sistemas de videojuegos hogareños. Seguramente, tal vez sin saberlo, muchos de los argentinos que fueron chicos en los 80 y los 90 probaron este sistema porque en nuestro país se popularizaron una serie de clones llamados Family Game. El Family era casi idéntico a la versión japonesa de la consola y podíamos encontrar los mismos títulos. El videojuego estrella de la Famicom o Nintendo Entertainment System o Family Game fue el Super Mario, que pronto tuvo 2 secuelas. El juego cuenta las aventuras de 2 hermanos plomeros, Mario y Luigi, que tienen que rescatar a una princesa. Tan popular se volvió el personaje de Mario que en una encuesta que se realizó en los Estados Unidos en 1987, los chicos reconocieron más al plomero que al ratón Mickey. Para 1988 llegó la Sega Genesis, una consola de 16 bits desarrollada por Sega, otra compañía japonesa que por esos años se iba a convertir en la gran rival de Nintendo. Pero la gente de Nintendo no se iba a quedar tan tranquila y un par de años más tarde lanzó la Super Nintendo, un sistema un poco más avanzado que la Genesis. La guerra estaba declarada. Mientras que las dos empresas se peleaban por el control del mercado de las consolas, en las compus proliferaban las aventuras gráficas, un género que llegó a ser muy popular. LucasArts, una empresa fundada por George Lucas, el padre de Star Wars, fue el desarrollador más importante de este tipo de videojuegos. En un viaje nostálgico hacia aquellos años, podremos recordar títulos como Maniac Mansion, la saga Monkey Island, Indiana Jones and the Fate of Atlantic o The Dig, un juego ideado por el mismísimo Steven Spielberg. Si nunca lo jugaron, ¿qué están esperando? Para mediados de la década del 90, todas las empresas de tecnología se querían meter en el mercado de los videojuegos. Grandes marcas como Philips o Panasonic hicieron sus intentos pero fallaron. Nintendo y Sega eran compañías muy experimentadas que parecían no tener grandes rivales. Hasta que en 1995 apareció Sony y cambió las reglas del juego. Otra empresa japonesa, Sony, que ya había tratado de entrar al mundo de los videojuegos mediante una alianza con Nintendo, lanzó la primera PlayStation y fue un éxito rotundo. Y en 2000 llegó la PlayStation 2 y también fue un éxito. Y después llegó la 3 y la 4. Y en el medio se metió Microsoft, la empresa creada por Bill Gates, también quería estar en el negocio. Primero trató de comprar Nintendo y luego realizó una alianza con Sega para su Dreamcast, pero en 2001
decidió sacar su propia consola de videojuegos llamada Xbox, y después vino la Xbox 360 y más tarde la Xbox One. El mapa del mundo de los videojuegos había cambiado para siempre. Hoy podemos jugar con videojuegos que están alojados en la nube. Podemos enfrentarnos a 99 amigos en una isla repleta de desafíos y peligros. Podemos ponernos en la piel de Messi o Cristiano Ronaldo desde el living de casa. Podemos disfrutar de gráficos de un realismo impresionante. O podemos meternos en el terreno de la realidad virtual. Esta historia avanzó muy rápido, tal vez demasiado, y seguirá creciendo, porque para muchos, los videojuegos se transformaron en un trabajo o directamente un deporte que genera fanatismo y llena estadios. Y todo este recorrido, repleto de bits, circuitos, pasión y nostalgia, arrancó hace más de 67 años con un simple tatetí.